de palabras con ustedes porque esto tiene que ser un diálogo. Más o menos nos hemos repartido ahora en una reunión que hemos tenido muy sesuda la parte que cada uno va a desarrollar, pero eso, siendo una buena intención, espero que no se cumpla y que pueda más las ganas que tienen de expresar y de contarnos cosas los compañeros. Yo cada vez que llego a un lugar como este, a un debate, me acuerdo de las miles de horas que he pasado yo allí en el otro lado, lo que he aprendido. Yo propongo siempre que existan este tipo de actos en los festivales, en las ferias, en todos los lugares. Sabemos que es minoritario, de los 200 o 300 invitados, estamos los que estamos, es suficiente. El quórum es el que hay y yo quiero simplemente mandar dos recuerdos a dos personas que son parte de mi memoria y de la memoria de muchos de los que aquí estamos, sobre todo de la parte iberoamericana, que es José Monleón, el director de Primer Acto, un hombre de 80 y tantos años que está pasando algún problema de salud, pero que tiene una cabeza lúcida y ahí sigue. Y otro recuerdo que está mucho más cercano, que es Alfonso Sastre, creo que son quintos de la misma edad, que también, lógicamente, no es su cuerpo el mismo de hace 10 años, que estaría aquí, que sería un magnífico ponente, un magnífico moderador, y que ayer tuvimos una de esas cosas mágicas, que vimos un espectáculo que a casi todos nos gustó, y resulta que era un bailarín y un músico, y ese músico se apellidaba Sastre. Y yo pregunté, ¿es el nieto? Sí, era el nieto de Alfonso Sastre, que es un músico y compositor. Dicho lo cual, les voy a presentar a todos de una vez y después le iré dando la palabra y empezamos. Fernando Sanz Dugarte, Guillerme Reis, Albert Vidal, Magui Mira, Iván Solarich. Nos hemos repartido la manera, vamos a dejar primero a Guillerme Reis porque es brasilero, pero como todos los brasileros hablan el portuñol y se expresa muy bien en castellano, pero le va a costar un poquito más. Os pido a todos cuando os presentéis que deis algún dato biográfico si queréis, o si no. Guillerme Reis, actor, director y director de un festival de cena contemporánea de Brasilia, una de las ciudades más maravillosas, de las que más hablo yo al cabo del año, porque es una cosa muy especial. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto ya habló Carlos, soy actor, director, dirijo un festival en Brasilia desde 95. Estamos ahora preparando la 14ª edición porque vivo en Brasil. Y cuando empezamos a hacer el festival en 95 había una crisis económica terrible y política. No conseguimos hacer todos los años en el principio. De 2000 y poco para acá, 2001, estamos haciendo regularmente y anualmente. Yo tenía preparado una historia del teatro brasileño post-dictadura, pero cuando hablamos ahora en el almuerzo, me pidieron que focase en una política que se implantó en el gobierno Lula, más específicamente con el ministro Gilberto Gil, que contempló, que se llama la política de los puntos de cultura, que contempló a miles de actividades que hasta ahora, hasta entonces, no existía para el universo de la cultura formal, que son los artistas populares, las manifestaciones espontáneas. Brasil es muy grande, hay una diversidad muy grande de manifestaciones artísticas y culturales que estaban echados de cualquier política pública. Cuando fue implantado este programa de puntos de cultura, fue como si se tirase la cubierta
de una cantidad enorme de manifestaciones de procesos culturales genuinos, advindos de la población y de la diversidad muy grande que tenemos en Brasil. Esto sí fue una cosa nueva en términos de reconocimiento de que somos, con mucha gente que estaba oculta y que apareció. Esto generó una discusión y está generando una discusión muy, muy intensa de la cantidad de manifestaciones que no habían y que no tenían espacio político, no tenía voz, embora existiesen y practicasen sus ¿cómo se llama? Sus actividades, pero que ahora están más visibles y pueden, tienen voz. Miles de CDs, miles de videos, miles de gente que se fortaleció por una sencilla política de reconocimiento por parte del Estado de la existencia de lo que ya había. Esto está lejos de la cultura tradicional, del teatro, de la danza, de la música. Son riquísimos, provocaron un cambio de paradigmas que creo podrán con el tiempo, si esto persiste, porque hay riesgo de que no continúe por el cambio de la política, pero creo que ya es un pontapé, ¿cómo se fala? Un inicio de un proceso irreversible, porque hubo una empoderación, ¿está cierto? El poder se pasó directamente a los grupos sociales, a las comunidades más lejanas, también de las periferias de las ciudades. Esto hizo aparecer una multiplicidad y una diversidad y una riqueza cultural que sabíamos que teníamos, pero que no tenía espacio. Con la sencillez de un recurso en plata, en grana, en dinero pequeño, pero también de una pequeña isla de edición, una cámara de video, un grabador profesional, provocó una revolución por poner en evidencia miles de manifestaciones que estaban desconectadas del mundo oficial de la cultura. Yo podría hablar de todo lo que hacemos, del teatro, hablando de construcción y reconstrucción del periodo que pasamos post-dictadura, de la pérdida de espacio vital de la cultura brasileña como un todo por la dictadura, de lo que pasó después de esto y de dónde estamos ahora. Nosotros que hacemos festivales tenemos la oportunidad de viajar mucho, de cambiar informaciones, de recibir información variada y diversa, y creo que al me pedir en que focase en esta política específica es porque es un fenómeno típicamente brasileño, y creo que no sé si Marcelo talvez saiba, no sé si hay hijos de esta política, si esto se exporta para otros espacios. Creo que sí. En la América Latina
empieza un proceso de cultura comunitaria, de valorización de la cultura comunitaria, de reconocimiento de la cultura comunitaria, mucho inspirada en la política de los puntos de cultura. Creo que es esto. Muchas gracias, Guillermo. Para podermos discutir. A seguir hablando con experiencias llegadas del otro lado, en este caso de la ciudad más austral del mundo, Montevideo. Iván Solaric, eslovenio, uruguayo, criado en Cuba. Cuando yo he estado en Montevideo hace poco, era el director del INAE, director provisional, que fue 9 meses o 10 meses, del INAE, que era el Instituto Nacional de las Artes Escénicas de Uruguay, y es director del Festival Internacional de Montevideo, que hizo un único año, y este año toca el segundo, y el año pasado hizo la muestra Mercado de Arte de Uruguay, que allí donde estuvimos y conocimos la realidad uruguaya. Dijéramos que es la última dictadura casi, ¿no? O más o menos. Y ayer fue, ¿no? Vimos ese espectáculo en Tribuna Oriental, pero es un fenómeno que está pasando en Argentina, en Uruguay, en Chile, en donde el teatro, las artes, la cultura está pasando factura desde la memoria a las dictaduras. Más o menos desde ahí, desde su militancia política, es el actor, gestor, director, desde eso que hemos quedado que va a enfocar su charla. Iván. Muchas gracias, Carlos. La televisión le hemos puesto porque es tan guapo que le hemos intentado tapar para que las chicas y los chicos no se pongan nerviosos. Yo me he cambiado de ahí. Claro. Esa es una licencia poética de un amigo, sin duda. Buenas tardes a todos. Como decía Carlos, si uno piensa en el Uruguay, Uruguay es un país muy particular en la composición de América del Sur. Yo siempre digo, no, a veces me da complejo de culpa, a veces no. Yo me siento mucho más en casa aquí que caminando por Bolivia o por Perú. Pero esto tiene que ver con que Uruguay, al decir de Sabina, es una especie de Europa decadente. Es un país donde la cultura indígena fue arrasada y donde el país se conformó con una corriente inmigratoria muy fuerte, fundamentalmente de gallegos, españoles, pero también de otras procedencias, armenios, turcos, eslovenos, croatas, italianos en menor cantidad, a diferencia de Buenos Aires. Y en ese país de una cultura muy fuerte, digamos desde el principio del siglo pasado, 1900, de la socialdemocracia criolla, por decirlo de algún modo, con mucha influencia de las ideas socialistas, comunistas, en segundo término, a principios del siglo pasado. En ese país, que se quebrara la institucionalidad democrática era absolutamente impensable. Yo recuerdo, iba a la escuela, década del 60, y pensar que iba a haber un quiebre institucional, que la democracia se iba a romper, a partir, era algo absolutamente impensable. Bueno, siempre la vida tiene más sorpresas que todas las previsiones, y en el año 73 se da en junio el primer golpe cívico-militar. Esto siempre es bueno aclararlo porque a veces nos manejamos con los estereotipos y se habla de las dictaduras militares, pero en el Uruguay, si bien un sector de las Fuerzas Armadas, muy regresivo, muy de derecha, propició el golpe de Estado, contó con el presidente de turno de ese momento, que era un civil, Bordaberry, y de algunos personeros que hicieron de parlamentarios de la dictadura siendo civiles, o sea que fue una dictadura cívico-militar. Fue una dictadura, fue la primera del Cono Sur, de un plan, ya todos conocerán, ya muy difundido, el Plan Cóndor, que tocó primero Uruguay, a los
pocos meses Chile, quebrando el gobierno democrático de Allende, y un poquito más tarde, en el 76, la Argentina. Esa dictadura que fue terrible, terrible, que no apostó tanto a la desaparición como en el caso de la Argentina, entre otras cosas porque la resistencia al modelo dictatorial fue tremendamente fuerte de las organizaciones de los trabajadores, de los partidos más influyentes de la izquierda. Entonces, a veces el fascismo no hace todo lo que quiere, hace lo que puede también. Y apostó a la tortura, torturar al cuerpo social, a largas condenas en la cárcel, pero no tanto a la muerte directa o la desaparición. Son otras formas de la represión, no menos horribles, horrorosas. Y eso tuvo dos virtudes. Es horrible decirlo así, por supuesto no fue vocación de la dictadura generar ninguna virtud, pero sí para el movimiento cultural o para el teatro tuvo dos virtudes muy grandes. Una que hizo que por medio del exilio uruguayo, el Uruguay se vinculara al resto de América. Uruguay era un país que miraba absolutamente para Europa. El resto de América era una especie de patio trasero, indocumentado y desconocido, y las dictaduras de América del Sur hicieron eso, que nos integráramos a través del horror o la sangre o el dolor. Y esto fue un elemento positivo. No estaba, por supuesto, en la vocación de ninguna de estas dictaduras, ¿no? Y lo otro es que, ya entrando más en tema, del punto de vista cultural o teatral, le dio al movimiento teatral increíblemente, o no tan increíblemente, habría que investigarlo con más exhaustivo, con más profundidad, pero le dio una gran consistencia. Y el teatro uruguayo, las historias están en el cuerpo. Los actores no operamos desde el cuerpo, esto lo saben los actores, y entonces es imposible muchas veces separarse de estas historias, ¿no? Porque están en la vivencia, en el cuerpo profundo. Esto hizo que el movimiento teatral independiente fungiera como un elemento principal de la resistencia al régimen. En particular, podría nombrar muchos teatros, quizá el más conocido en una etapa, aquí en España, haya sido el Teatro Circular de Montevideo, con Walter Rein, o quizá algunos lo conozcan, veterano actor. Increíblemente, la dictadura le dio tema al teatro. Parece casi una paradoja. Le dio guión, le dio, quizá porque, no sé, habría que pensarlo, ¿no? En la génesis humana da la impresión que muchas veces el hecho de visualizar algo como un enemigo, tener con quién confrontar, bueno, está en la estructura histórica de la poética teatral, esta cosa del conflicto, del antagonista, le dio mucha consistencia temática, formal, orgánica. La dictadura se terminó, por suerte. En el año 85 se recuperó la democracia, y me gusta hablar de recuperación democrática y restauración democrática, que parece similar pero no es lo mismo. Es decir, hubo un modelo de la derecha. Ustedes disculpen que uno hable de política, ¿no? Acá voy a citar un poco a nuestro gran maestro Atahualpa del Chopo, que él decía, yo no es que quiera hablar de política, lo que pasa es que la política se mete conmigo. Y no hay manera de enajenar el discurso artístico de la sociedad y la política, salvo que quiera convertirse el teatro o las manifestaciones escénicas en una especie de creación en el limbo que nada tienen que ver con la tierra y con los hombres y la vida ciudadana. En la restauración democrática del 85 hacia los 90, yo lo digo esquemáticamente porque son 10 minutos, el teatro se quedó sin tema. Se quedó sin tema. Comienza una influencia muy fuerte de la dramaturgia argentina,
donde lo caracterizo en frases, ¿no? Son frases para conversar quizá después o en otra instancia. El teatro se ensimismó, yo diría, hacia el cuerpo de la familia y empezó a tratar la familia disfuncional, que también tiene que ver con la sociedad. Obviamente, la familia y sus relaciones internas son reflejo, espejo de los valores de una sociedad. Pero digamos que del punto de vista del tratamiento de lo social se pasó del macro al micro y a esto de cierto psicologismo y la relación más traumática, más ensimismada, de ciertas claves de la conducta personal. Hacia el año 90, y es bien curioso, llega a la izquierda el gobierno progresista a la municipalidad y en el 2005 llega a la izquierda el gobierno progresista al gobierno. Y esto es bien interesante de analizar, y voy a tomar el ejemplo del carnaval. El carnaval en Montevideo en particular, el carnaval es una expresión muy potente, además de ser Montevideo, parezco porteño en el mal sentido, lo voy a decir, ¿no? Que los quiero mucho a los argentinos, mucho, mucho. Esto de ser la capital más austral del mundo, ahora voy a decir que el carnaval uruguayo es el más largo del mundo, pero es verdad, es una locura, dura 45 días, pero además el carnaval uruguayo, montevideano, tiene una cosa maravillosa que es la murga, que tiene alguna semejanza con la murga gaditana, pero tiene una estructura muy distinta, que hace mucho centro en la palabra, es decir, tiene la prosa, y entonces la murga, que es un coro de 14 hombres con 3 instrumentos musicales, una formación coral de 14 y 3 instrumentos, 17 en escena. El carnaval canta todos los años lo que ocurre en la sociedad. Es casi como una especie de repaso, podría ser a los titulares del año del punto de vista social. Y si uno analiza las letras de la murga en el correr del siglo, te puedes enterar de todos los aspectos particulares de la política económica, de la sociedad. Es muy rico en ese sentido y tiene que ver con la cultura popular, con algo de lo que hablaba recién Guilherme. Increíblemente, con el acceso de la izquierda a la municipalidad y al gobierno, la murga, la cultura popular, que en esencia ejerce la crítica, ¿a quién iba a criticar? ¿A la izquierda? Si la mayoría de los artistas proceden de la izquierda. Hay un fenómeno raro ahí, interesante, que era, por eso digo, esta especie de ejercicio y de comodidad de que cuando tengo un enemigo, daría la impresión, ya termino, que se puede confrontar, que puedo, y cuando está en ejercicio la izquierda se me entra a comprometer, porque es algo así, lo digo entre comillas, ¿no? Es como, ¿cómo voy a decir algo si son los míos y están ahí y ahora somos gobierno? Dos desafíos, y terminé con esto, actuales del teatro uruguayo. Por un lado, hay una realidad de ayudas desde las políticas del Estado como nunca hubo, por lo cual en este momento la creación se empieza a pensar en términos de que tengo un proyecto en función de que aplico a un programa de ayudas. Y lo voy a decir en una frase, y hay cierto alejamiento de la génesis creadora del corazón y del alma. Hay un alejamiento de la necesidad más perentoria de que yo quiero decir esto porque en esto se me va la vida. No, tengo que armar el boñatito que somos 4, para aplicar a este plan que me van a financiar, porque además tiende a la profesionalización, que es una reivindicación histórica, que está muy bien, pero ahora quizá miro más este aspecto de la profesionalización, que obviamente que debe ser natural, tiene que ser así, que está muy bien, pero me pierdo el anclaje un poco desde donde estoy creando. Y lo otro se los cuento en la... Muchas gracias, Iván. Gracias. Muy interesante. Lo que te has dejado por contar, quiero decir. No, y esto también. Ahora vamos a ir por quizá el más joven de la mesa. Me he enterado hoy, yo lo conozco de referencias. Hemos convivido en la misma ciudad años. Yo no lo sabía, lo hacía Navarro, pero es gasteiztarra. Estuvo dirigiendo un proyecto en Navarra, en Barañain, ¿no? Barañain, y ahora debe ser el responsable de Dantzat, ¿no? Debe ser. Debe ser. Debe ser.
Y nos va a, según hemos quedado, veo que lo tiene escrito, va a explicar lo que es este proyecto de bailarines o de integración profesional de bailarines de escuelas de formación. Adelante. Di que tus titulaciones no las sé, si eres doctor honoris causa. Sí, causa-efecto, sobre todo. Arratsaldeon, guztioi. Sí, en realidad, la verdad es que viendo un poco y después de la comida de cómo hemos ido planteando también el debate, creo que tampoco merece la pena demasiado que haga demasiado proselitismo de quién soy y qué hago, etcétera, etcétera, sino más un poco que podamos abundar en el debate. Y ya que me toca hacer la parte aborigen, aunque no soy aborigen de aquí de Donosti, pero sí que represento a una compañía donostiarra, y al fin y al cabo, una de las ideas que a mí por lo menos me habían dado que pensar, me habían dicho, bueno, vas a hablar sobre la formación, porque vienes desde una plataforma para el primer empleo en el mundo de la danza, y bueno, y también un poco cómo poder hacer esta inserción en lo laboral, en lo social, etcétera, etcétera, desde la destrucción, ¿no? Y últimamente me estuvieron contando lo que ha sido la historia, o lo que fue la historia de lo que ocurrió hace 200 años aquí en Donosti, ¿no? Y lo curioso sobre todo fue que de alguna manera vinieron a salvarles, y por eso les bombardearon y les machacaron, ¿no? Para salvarles de los malvados franceses, los ingleses y los portugueses los masacraron desde el mar, desde la tierra y desde todas partes, ¿no? Y de alguna manera me parecía, por lo menos como sugerente, a la hora de empezar a pensar de qué manera también podemos empezar a formar, o la formación desde la destrucción, o la formación destructiva, destrucción formativa, cómo comenzar un poco a sacar algo también de toda esa destrucción, y viendo que en este momento también puede que nos encontremos en las artes escénicas, en este sector y en este lugar, en una situación similar, recibiendo cañonazos desde todas partes y sin saber muy bien por qué nos vienen, desde dónde nos vienen, y cuando el amigo nos está atacando, nos está dando también cañonazos por todas partes, y además justo en la línea de flotación, ¿no? En muchas de las ocasiones. Una de las cosas también que yo entonces me ponía a pensar con todo eso, joder, tengo que hablar de formación, tengo que hablar desde la destrucción, a ver cómo nos volvemos a reformar, reformular o lo que fuera, y qué líneas de trabajo podemos sacar en ese sentido, ¿no? Para mí una de las cosas es, como lo sugerente me parecía, pensar qué se hizo en aquel momento también para reconstruir una ciudad que había quedado totalmente hecha polvo. ¿Qué se hace además para reconstruirte cuando además no has entendido nada de lo que ha pasado? Te han dado por todas partes y, bueno, y ahora en todo esto, ¿cómo saco también la energía para poder tirar para adelante, ¿no? Y a mí se me ocurría que había tres cosas que de alguna manera siempre se han utilizado, no solamente en esta tierra, sino en todas las tierras, me imagino que lo mismo en el Uruguay, que en Brasil, que donde fuera, ¿no? Que son muchas acciones que comienzan por ciertos prefijos, ¿no? Uno de ellos tiene que ser el re, otro tiene que ser el co y otro tiene que ser el trans, ¿no? Muchos verbos que comiencen por reconstruir, repensar, replantear, pero no porque haya que crear cosas nuevas. Ahí creo que había escrito también alguna frase de Gaudí que decía que la originalidad está en volver al origen, ¿no? No tanto en crear cosas nuevas. En el trans también era un poco en intentar buscar, claro, nos han roto todos los edificios, nos hemos quedado sin ciudad. Está bien que construyamos estructuras y edificios, pero habrá que ver también cómo vamos a hacer que se comuniquen entre ellos, cómo urbanizamos un poco también nuestra ciudad después de esa destrucción tan tremenda, ¿no? Y el 3, que yo creo que en este sitio, en esta casa, por lo menos desde siempre se ha trabajado mucho y se sigue trabajando, que es el co. Y muchos verbos que le pongas el co por delante, además ahora están muy de moda porque todo, si además lo dices en inglés, es el copón. Eso ya es, si tú dices un co-working, hand in the flounder, es el copetín de la baraja, pues además le pones crowd por delante en vez de co, pues eso ya va a ser el copón, ¿no? Ya si eres crowdfunding, crowdsourcing, crowdfunding, de todo. Pero sí es cierto que el co también como prefijo es bastante, es una buena herramienta en ese sentido, ¿no? Y aquí hay una manera de trabajar o una figura fundamental que es el ausolán desde siempre, que ha servido y que hace poco además, o creo que todavía continúa, ¿no? La corrica aún sigue viva, todavía no ha terminado. Es uno de los medios de crowdfunding, de crowdsourcing, de financiación en pro de defender también un idioma, etcétera, etcétera, y que se hace por las masas, para las masas, o por la gente, para la gente y desde la gente, ¿no?
creo que son ya 30 y pico de años ya que se lleva haciendo esta iniciativa. Retomando un poco todo esto, y ahora sí que me voy a ir un poco también al papel, porque había puesto unas cuantas cuestiones que podríamos hacer. Esto de los daños colaterales que nos van dejando y diciéndonos además, imaginándonos en la situación de los habitantes de Donostia hace 200 años, cuando los ingleses les machacan, los portugueses también, y les han defendido de esta gente, y cuando no dejamos de escuchar que la cultura es un derecho, que las artes escénicas son lo más, cuando hasta hace poco teníamos aquí al lado a concejales, ministros, etcétera, etcétera, que venían a presentar con nosotros absolutamente todas y cada una de las diferentes actividades que veníamos a desarrollar, y cuando de repente no sabemos muy bien por qué, todo eso también está siendo recortado, ¿no? De esta manera, aunque de ninguna manera también nos han dicho que eso deje de ser un derecho, deje de ser importante, o deje de tener toda la importancia que tiene que tener y que tenía también antes y que la sigue teniendo ahora, ¿no? Desde el rey yo creo que también hay una cuestión que es muy importante, que es el reclamar, que hay que seguir reclamando estructuras, hay que seguir reclamando planes, centros y escuelas desde el punto de vista de la formación, títulos y grados, definiciones y adecuaciones. Hay que remover, desde el rey también, remover resistencias, reestructurar y replantear, porque hay que unir artes escénicas y educación infantil, educación primaria, educación secundaria, educación y artes escénicas y bachillerato, pero también artes escénicas y no solamente titulación superior en artes escénicas, sino que las diferentes titulaciones superiores pudieran tener una parte para las artes escénicas. ¿Por qué no periodismo para las artes escénicas? ¿Por qué no sociología de las artes escénicas? ¿Y por qué no medicina de las artes escénicas, así como lo hay del deporte, ¿no? Desde el trans habrá que transgredir, porque con este orden, después del desecho, no nos podemos quedar. Habrá que transgredir este orden o este desorden, habrá que transformar, transportar y traspasar, a poder ser todas las fronteras que nos quieran poner por delante. Desde el colaborar desde centros de formación, compañías, instituciones, etcétera, etcétera, poder hacer centros híbridos como el nuestro, que no sabemos muy bien lo que es danza, si es una plataforma, si es una compañía, si es un centro, si formamos, si ponemos, si quitamos, si todo eso. Compartir experiencias, compartir sabiduría, como en estos momentos estamos haciendo. Y obviamente, y yéndome un poco más atrás, ya que 200 años, un poco más hacia atrás, dices, vale, muy bonito, Fernando, lo que nos estás contando, esto es lo que también estamos contando todos los días, esto es de cajón de madera de pino. ¿Cómo hacer todo esto? Y ya que a veces también en el teatro nos solemos siempre beber de las fuentes de los clásicos, cuando queremos llegar a la solución de según qué problemas, ¿no? Hay un concepto que es la metis, ¿no? El concepto griego de la metis, que es un poco como el ingenio, pero llevado un poco más hacia adelante, ¿no? Que es una forma de inteligencia y de pensamiento, un modo de conocer, que implica un conjunto complejo pero muy coherente de actitudes mentales y de comportamientos intelectuales que combinan el olfato, la sagacidad, la previsión, la simulación, la flexibilidad de espíritu, la habilidad para zaparte de los problemas, atención vigilante, sentido de oportunidad, etcétera, etcétera. Esto es una buena definición de lo que hacemos día tras día en las artes escénicas, ¿no? Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Fernando. Qué suerte que no estén los políticos aquí. Se respira mejor, aunque tendrían que estar. Y estaban para hacer sus campañas, no para proteger la cultura, sino para aprovecharse de la cultura. Voy a seguir ahora por la parte esta, que es un poquito más de mi paisaje juvenil, emocional, formativo. Y estoy al lado de una persona que para mí ha sido un mito. Yo hasta que lo vi pensaba que no existía Albert Vidal. Pensaba que era una cosa que me contaban de que ese juglar, ese ha sido comparado con todos los grandes, hasta que lo vi. Y lo vi, y hoy hemos estado hablando, hace 20 años coincidimos en Bayona. Entonces su vida, su biografía, su vida artística es un mundo. Y cuando me dijeron que iba a venir a la mesa y que hubo un momento que nos pidieron que todos hiciesen un escrito para dárselo a COFAE, porque lo de COFAE se cruzó, yo le dije aquí una palabra, pero a Albert Vidal no le pidas que te escriba unos folios, porque Albert Vidal es un hombre de acción, es un hombre de reflexión, pero él era acción. Yo hoy en la comida pues ha sido una maravilla encontrarse con un artista. Yo quiero deciros, un artista
artista, sin más, también armado ideológicamente, y que le hemos pedido que hable desde su mirada de artista en este mundo. Ayer le vimos haciendo una cosa para mí muy extraña, no el anti-Vidal, para mí lo que hizo ayer, pero era Albert Vidal a la vez. Y ha dicho una frase que no la he apuntado en su momento, que era: ¿cómo podemos estar haciendo la cultura contra el poder auspiciado por el poder? Algo así era, ¿no? Bueno, venga, vamos para allá. El señor Albert Vidal, el artista, un gran artista mundial. ¿Cómo sigue siendo la cultura representativa de un Estado podrido? Ahí está, bravo. ¿Era esta? Porque sale y luego te olvidas. Si no aprovechamos el momento actual de máxima crisis, de máxima putrefacción social, política y general, en la cual, como sabéis, hace años nos pusieron una alfombra roja y todos celebrábamos el estado del bienestar, nos pegaron un estirón y acabamos todos con las nalgas en el suelo. Ahora el país, hablo de toda la parte de la península ibérica, está en venta a precio de saldo. Los cuadros medios y altos se tienen que emigrar a Europa a precio de 1000 euristas y nos la han jugado buena. Vale que somos bastante sinvergüenzas, de acuerdo. Estamos todavía aprendiendo qué quiere decir esta hermosa palabra de democracia. Hemos pasado una transición, hemos pasado una democracia posfranquista, porque nuestra democracia tiene mucho de postfranquista. Y tenemos que tener el valor de redefinir la Constitución y de entrar en una tercera fase de aprendizaje y empezar a entender qué quiere decir la democracia cuando se vayan todos estos mangantes que están en el gobierno, esta pandilla de sinvergüenzas, sonrientes, corbatados y elegantes, que manipulan el sufrimiento humano. ¿Cómo puede un artista hoy en día estar de espaldas a esto que estamos viviendo? ¿Cómo me puedo salir a cazar mariposas? Que he estado trabajando durante más de 40 años en los lenguajes intangibles. Por esto decía Carlos ahora, un anti-Vidal. ¿Qué pasa al juego de parabris del otro lado? Vamos a poner las investigaciones de las vanguardias históricas al servicio de la conciencia social sin caer en el racionalismo socialista ni en el Verfremdungseffekt del brechtianismo. Y vamos a considerar una nueva manera de vivir nuestra realidad. Pero no podemos estar de espaldas a la bestialidad que estamos viviendo. Esa bestialidad de la cual somos responsables. Y sí que es verdad que si hablo al público como si fueran niños es porque me siento tratado como un niño por los organismos de poder. Esta verticalidad de considerar que la sociedad se tiene que construir únicamente a través del paternalismo es una gran falacia. Y el Estado está en la UBI, nuestra sociedad está en la UBI, está en la unidad de cuidados intensivos. Y la cultura, no hablemos, la cultura es el aura de la sociedad. Son esos colorines que salen de lo que hay. Y está igual de podrida que el Estado. Nuestra cultura está podrida. Uy, casi parece que me enfado. Pero está bien meter un poquito de caña. Ay, ay, ay. Bueno, pues la locura del poder. Sí, señor. Y basta ya de mausoleos, de viajes a valores momificados de lo que fue cultura para clases sociales del pasado, que se intentan repartir al proletariado oprimido y a las clases medias que ya han desaparecido de este país porque se las han cargado. Cada día sabéis que se venden muchos más coches de alta gama y estamos todos más sumidos en la ponzoña. Pero no solo eso, España se va a convertir en un puticlub.
Sí, señores, están bajando el IVA a las salas de juego, por no decir a los prostíbulos, y están subiendo el IVA a la cultura. ¿Qué pretenden? La muerte del pensamiento. La muerte del pensamiento para seguir llenando las páginas con deporte competitivo, ese filofascismo escondido detrás de la nacionalidad del deporte, esas páginas rellenas de las antiguas religiones que no representan las inquietudes espirituales del ser humano de hoy en día. Ya tengo bastante. Hemos dejado para cerrar esta primera fase a Magui Mira porque una indisposición le ha impedido comer con nosotros, con lo cual las consignas que llevamos todos, ella no las tiene. Ella simplemente es una persona, una mujer libre, actriz, directora, coetánea mía. Hemos estado juntos en la Asamblea de Actores y Directores de Barcelona. Yo la he visto cuando era estudiante del instituto, la he visto haciendo, ¿cómo era? Las bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga. ¿Eres la Fandanga? Era la Fandanga. Le he visto haciendo Molly Bloom, le he visto en el escenario, le he visto dirigiendo, me he enfadado con sus direcciones como crítico, pero la dialéctica normal de personas de este mundo. Ella creo que se le convocó a través como La Anarquista, la obra esta de David Mamet que se estrenó a la vez en Madrid y en Nueva York, que la protagonizaba ella. Y entonces creo, por lo que hemos hablado, que es ese personaje, ese compromiso, lo que sucede en esa obra de cómo alguien, si hablas, si colaboras, quitas pena, no, los principios, hay unos principios en algunas personas que lo llevan al extremo. Y creo que dentro del arte, esos principios, ella nos va a decir lo que quiera. Adelante, Magui. Bueno, pues estoy un poquito... Sí, yo tengo que deciros que, siguiendo al hilo de lo que ha dicho Iván, yo no he armado mi boniatito para hacer La Anarquista, no. Cuando el director José Pascual me puso el texto de Mamet en una mesa encima de mi casa, encima de una mesa en mi casa, lo vi, lo leí y pensé, me va la vida. Yo quiero hacer esta Katy, esta anarquista, que es un personaje de ficción que se ha inventado Mamet, que yo no soy autora de eso. Yo soy autora de la verdad que yo he tenido que buscar en mí, que yo he tenido que comprometerme como actriz y como persona, como ser humano, para hacer creíble ese texto que ha escrito Mamet, que cuando yo lo leí dije, me va la vida, lo quiero hacer. Bueno, yo he preparado también muchas cosas, pero ahora vamos a intentar a ver si soy capaz de sintetizar lo más interesante, lo que yo creo que más os puede interesar, o por lo menos que más me puede interesar a mí transmitiros. Efectivamente, he trabajado mucho, he pensado para abordar qué es eso del anarquismo, ¿no? Que yo tenía ahí una nebulosa que siempre me atrajo, que siempre sabía que era la negación del poder, la negación del abuso de poder. Lo he intentado averiguar por qué Mamet, en este último texto que acaba de escribir, porque está muy recién salido del horno, titula La Anarquista. ¿Por qué? Efectivamente, yo he llegado a la conclusión, bueno, esto está inspirado en un personaje, Judith Clark, que fue una activista anarquista americana. Ella, en los años 60, fue muy activa sobre todo iban contra la guerra del Vietnam. De esto no habla Mamet, pero sí sitúa a Katy, yo, porque yo no quiero hacer de Katy, yo quiero ser Katy. La hora y media que dura ese encuentro maravilloso que tengo con el espectador, yo tenía que hablar también de la exhibición, o sea, con ese retorno que si no hay gente sentada ahí no tiene ningún sentido lo que hacemos encima del escenario. Entonces, bueno, yo creo que
Mamet, él va a los años 60, porque también había un colonialismo, ¿no? Por Francia, la guerra de Argel, todo eso que sabemos todos, igual que donde él se inspiró Judith Clark con la guerra de Vietnam, otro colonialismo. Yo creo que lo que él está hablando es del colonialismo de hoy, de los mercados, hacia que es cómo están fagocitando, cómo están chupando, cómo están colonizando a una sociedad civil indefensa, porque no tenemos armas, ¿no? Entonces eso me interesó muchísimo y he intentado averiguar, saber, bueno, casi yo creo que voy a renunciar a lo que pensaba deciros y pasar un poquito por lo que a mí más me ha impresionado, lo que más he tenido, lo que más he entendido, lo que a mí más me ha emocionado de esta mujer que yo quiero ser cada vez que salgo al escenario, ¿no? Y de verdad, lo quiero ser de verdad. Ella tiene lo que ha escrito Mamet transcurre en un tiempo único, es un tempo real, el mismo tempo que él escribe es el que percibe el espectador. Es una conversación entre ella que quiere convencer a una funcionaria de prisiones para que le dé su libertad condicional. Ella no cree en la reinserción, pero juega a la reinserción para obtener algo que considera que le corresponde por justicia. Ella lleva presa 35 años con ese plus de abuso de poder que tienen todos los presos políticos, Katy incluida. Hay un momento que ella dice, no temen mis ideas, me temen a mí. Ideas mucho más depravadas y mucho más violentas que las mías pululan hoy en las mentes más pacíficas del planeta. Gran verdad, eso dice Katy. Ese plus de presa política que ella tiene, que ella piensa que es injusto, es lo que ella va a debatir con esa funcionaria de prisiones, ¿no? A mí hay algo que me impresiona mucho porque ella no cree en la reinserción, pero hace el juego de que cree, quiere convencer a la funcionaria, sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque ella dice, bueno, esto lo creo yo, está en la base de mi compromiso con este personaje. Yo creo que lo que está en el fondo es que Katy piensa, se pueden entregar las armas, pero no las ideas. Ella, con un texto maravilloso que esta vez ha escrito Mamet, que como decía Carlos, no siempre es así, pero esta vez sí, ella piensa que es verdad, que su excelente comportamiento en esa prisión no le da la libertad. Ella se comporta como quiere el poder, da lo mismo. El poder la sigue temiendo a ella, porque ella sabe que a su ética no va a renunciar, a su pensamiento tampoco. Entonces, claro, esta contradicción, esta dialéctica es la que está encima de la mesa, ¿no? Ella, por eso es la anarquista, porque hay una transgresión, como estábamos hablando antes, ¿no? A todo eso que se impone desde en el territorio del sexo. O sea, ¿por qué no? Ella es homosexual. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede amar como uno considere y libremente y tener el sexo que ella quiera tener? Y cuando lo quiera tener, ¿por qué no? ¿Por qué se lo tiene que reprimir? Esto es un momento maravilloso que ella combate a sangre con esta funcionaria que por otro lado se reprime toda su pulsión sexual, ¿no? ¿Por qué no? ¿Quién lo dice? Y ella dice, ¿es vergonzoso? Le pregunta, por ejemplo, la carcelera, vamos a llamarla así, le pregunta, ¿es vergonzoso el amor entre dos mujeres? Y Katy dice, no, es privado, como el sexo entre dos personas cualquiera, es privado. Pero a veces el deseo de privacidad, del que yo estoy privada, se confunde con la vergüenza. Entonces hay una dialéctica permanente que a mí me ha impresionado mucho entre lo público y lo privado, que a veces creo que lo confundimos también en nuestra vida cívica, social, en nuestra vida de compromiso desde que te levantas de la cama hasta que te vuelves a acostar, porque estamos todo el día comprometiéndonos. De una manera consciente o no consciente, no importa. La vida es compromiso todo el tiempo, ¿no? Pero hay que saber a qué es lo que rechazas, qué es lo que aceptas. Y eso Katy lo tiene muy claro, ¿no? Hay otro momento, bueno, es que
pero en fin, cosas que a mí me han impactado, ya sé que vamos así. Por ejemplo, ella cree que ella está arrepentida, ella no volvería a matar, ella es una presa terrorista por terrorismo, pero no va a renunciar a sus ideas. Ella cree que ese no es el camino, pero va a seguir negando esa imposición de poder que, como ella dice, en un momento dice, el poder nos pertenece a todos. Lo que pasa es que hay que tener valor para usarlo, cosa que a mí me ha impactado, porque es verdad, esas pequeñas parcelas de poder, yo creo que el poder es algo congénito al ser humano, está en nuestro ADN, pero hay que tener valor para usarlo, cosa que no tienen, por ejemplo, hoy nuestros políticos. Estamos rodeados de gente de poder, todo el mundo tiene su pequeña parcela de poder, pero no lo usamos, o no tenemos el valor o lo pervertimos. Entonces, eso es un discurso latente y permanente en todo lo que ha escrito Mamet. Luego, por ejemplo, hay algo, es una tercera vía, no sé si me da tiempo, ¿qué tiempo me queda? 2 minutitos. Esto que os voy a contar es una verdad de perogrullo, pero yo nunca había reflexionado sobre esto. Y la verdad es que me ha impactado. Hay un momento que Katy Mamet dice, cuando no tienes salida en esta vida, solo tienes 2 opciones, o te rebelas o te sometes. Pero Katy piensa y dice, no, hay una tercera opción. ¿Cuál es? La sumisión. Y la carcelera le pregunta, ¿la sumisión a qué? Esto suele ser una carcajada del público. Y Katy dice, la sumisión a Dios. Esto yo le he dado muchas vueltas. Es verdad, en la vida o te rebelas o te sometes. Y hay una tercera vía, que es someterte a algo que es una entelequia. Por lo menos duermes tranquila. No te acuestas con la vergüenza de que hay una fuerza y un poder que tú rechazas y que te está sometiendo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que ha hecho dormir a Katy 35 años, ¿no? En esa cárcel, que ella ha aprovechado para crecer como persona, para ayudar a esas otras mujeres con las que ha convivido. Y en fin, vuelvo a repetiros, hay un momento en que, y con esto termino, Carlos, que su carcelera le dice, bueno, hay un debate también maravilloso entre la violencia y el poder, ¿no? Que está ahí siempre con ese baile patético, mágico, maravilloso, lleno de misterio, ¿no? La violencia y el poder. Y hay un momento que dice la carcelera, nosotros usamos las armas para hacer cumplir las leyes. Y Katy dice, ¿qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Hechas por quién? ¿Por sobornados? ¿Por corruptos? ¿Por locos? Por locos que os engañan para que les votéis. Pero vosotros creéis en sus programas. Estáis locos. Eso lo digo yo, Katy, escrito por Mamet. Nada más. Muchas gracias. Es su turno, señores. Aquí están estas 5 lumbreras para escucharles, para contestarles si hay alguna pregunta o quien quiere intervenir directamente en el debate sin hacer preguntas, sino que quiera dar su opinión. Ha habido antes, Guillerme ha preguntado a un tal Marcello, que no es Marcello, es Bons, Marcello Bons, algo, porque Marcello Bons ha sido director de teatro, director de festivales, pero tuvo un cargo en Funarte, ¿no era? Que es Fundación Nacional del Arte de Brasil. Si quieres contestar a la pregunta que te ha hecho Guillerme, si ese programa había tenido expansión por algún lugar. ¿Cómo funciona esto? ¿Se hace con micrófono o con el pulmón de estos artistas? Vale. Los puntos de cultura. Buenas tardes a todos. Soy Marcello Bones, soy de Brasil, soy de algunos festivales de Brasil y también con los Carlos durante algunos años. Fui responsável pelo sector de artes cênicas da Fundação Nacional de Cultura de Brasil. Então, acompanhei de alguma forma o projeto de pontos de cultura. E a pergunta desculpa per meu castelhano um pouco assim,
La pergunta de Guilherme é que sobre a expansão dos pontos, sim, hoje há em vários países, principalmente em Latinoamérica, muitos pontos de cultura. Em Argentina, em Chile, há alguns, em Bolívia, em Colômbia. Eu creio que também em Uruguai há alguns. Esquinas de la cultura. Sí, en cada sitio se tiene una variación de su nombre. Pero yo creo que es importante, si me permite, Guillermo, complementar un poco su charla. Este fue un momento muy importante para el Brasil. Cuando el presidente Lula, como estamos hablando en un tono muy político de esa mesa, quando o presidente Lula, que era um operário, um político que ha assumido o governo brasileiro, e ha invitado uma pessoa muito importante, um cantante, Gilberto Gil, para ser seu ministro da Cultura. E a primeira ideia do governo era fazer edifícios, centros culturais por todo o Brasil, o que é impossível, dado a dimensão, o tamanho e a precariedade de Brasil, da infraestrutura em Brasil. Pero, com Gilberto Gil como ministro, a ideia foi que, ao invés não fazer os edifícios, pero reconhecer os pequenos as pequenas manifestações culturais que já existiam e dar-lhes uma pequena ajuda financeira para fazer os trajes, para fazer compra de materiais. Pero há uma coisa muito importante, que además disto foi a articulação de uma rede, de uma grande rede por todo o Brasil, de pessoas que faziam cultura. E eu creio que esta é o principal cambio que ha hecho em Brasil, o reconhecimento e a criação de uma rede ativa até hoje, muito forte, que hoje está interferindo na questão da política cultural do Brasil. Muchas gracias, Marcelo. ¿Alguno quiere intervenir? ¿Sí? ¿Tú? ¿No? ¿El Asensio? ¿No? ¿Nadie? ¿Nos vamos ya a tomar café? No. Yo quisiera que a Iván se ha dejado algo por contarnos. Gracias, Carlos. 2 minutos. Sí. 5. Decía en un momento que este tema de los desafíos de la actual creación en esta etapa en la que la sensibilidad de los gobiernos progresistas han hecho que haya inversión en el plano de la cultura. Yo me acuerdo hasta hace 5 años la Dirección Nacional de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, tenía presupuesto 0. Con eso digo todo. Hoy hay presupuesto para la cultura en Uruguay. Esto hace que se haya creado el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que hayan diversos fondos de ayuda, etcétera. Todos muy positivos, obviamente. Hablaba desde el lugar de la creación, cómo la creación juega con estas políticas que tienen que ver con la producción, con la circulación de los bienes culturales. Esto desde el Ministerio, pero también está toda la política que refería Marcelo de Brasil y Guilherme, que en Uruguay existe, que son las esquinas de la cultura, pero esto es la cultura no profesional, la cultura que uno dice amateur, aficionada, lo que viene de los propios barrios, que tiene que ver con las tradiciones musicales, teatrales, etcétera, que tiene un papel a jugar en la sociedad, que no sustituye la elaboración de los artistas que viven de su profesión, por lo tanto elaboran lenguajes de un orden que no son ni mejores ni peores, simplemente
es el lenguaje que tiene el tiempo de elaboración, de experimentar, de la técnica, de confrontarlo, etcétera, que son como dos caminos que a veces se tocan y a veces no, importantes los dos, porque a veces también hay un discurso muy populista, lo quiero decir porque lo siento, que tiene que ver con que todo va a venir de la cultura popular, y no todo viene de la cultura popular, porque no todo viene del sentimiento de las personas y de su historiografía. Hay una zona que tiene que ver con la creación, que sí tiene que ver con la reflexión, con la teoría, con el profesionalismo. El tema es no pensar que esto es también la cumbre, ¿no? Y lo otro, y Carlos, con esto terminé, es que ¿vieron Rapsodia en agosto, la película de Kurosawa? Todos recuerdan aquella anciana que había sido partícipe de la guerra, del bombardeo, y cómo hay una generación intermedia que no quiere saber, quizá por el propio dolor, porque le duele en un lugar que cuesta compartir. Y son los nietos, es la otra generación que viene, que empieza a interrogar a la abuela y a preguntarle, pero abuelita, ¿y qué pasó? Que no entiendo, hay algo que se me perdió en el eslabón de la continuidad histórica, familiar. Bueno, esto lo han empezado a hacer los jóvenes teatreros de mi país, entre los que está Gabriel Calderón, Santiago Sanguinetti, que comienzan a recuperar temas que están vinculados al dolor de la dictadura, pero también no solo a reivindicar el lugar de las víctimas, sino a tratar de comprender qué pasó también con la izquierda del punto de vista militante, con su proyecto de sociedad, con su utopía. Y estos jóvenes, como no tienen el peso y la mochila de mi generación y de los más veteranos, también en el discurso teatral te acicatean, te provocan, y esto ha sido un proceso último bien interesante, que en eso estamos también. Hola. Luego allí, perfecto. Tengo tiempo, ¿no? ¿A una pregunta? Hacer una pregunta, sí. Sí, le quería Ya comentar has a hecho él. una pregunta, ¿eh? Tira. Le quería comentar a él, yo soy española, soy de Barcelona, de una región cercana aquí, y como bien ha comentado mi compañero y colega Albert, vivimos en una sociedad donde nuestra cultura está podrida. Tenemos muchos problemas económicos, pero me ha llamado un poco la atención cuando has dicho que el teatro se queda sin tema cuando no hay un trasfondo político. O sea, me he quedado un poco sorprendida teniendo en cuenta en que nuestra realidad ahora también es muy dura. Pero creo que incluso en las épocas más duras cuando salimos de nuestra dictadura, o sea, el teatro, la belleza, la alegría, siempre tienen o han tenido que ser fuentes de inspiración para el teatro, no solo el trasfondo político. Perdona por mi incultura en todo caso. Le preguntas a Iván. Sí. Primero, no está perfecta la pregunta. La apreciación no es una apreciación de mi opinión y mi sentimiento. Traté de leer lo que ocurrió con la sociedad uruguaya. Si yo pensara, Iván, como creador, que necesitamos vivir bajo el fascismo para ser creadores, realmente tendría un proyecto de vida... Quizás ha sido mi lectura, pero eso ocurrió con la sociedad uruguaya y con el teatro. Lo que nos lleva a pensar, me lleva a pensar otra cosa, bien breve. Yo recuerdo, y acá hay varios que no tenemos 20 y 30 años, cuando el mundo se dividía en ese mundo bipolar, ¿no? Que se enfrentaban como grandes potencias americanos y la vieja Unión Soviética,
Y yo recuerdo mi infancia precoz, de militancia también, por provenir de un hogar comunista, esa perspectiva humana, porque lo digo desde el altruismo más grande, en mi casa era una perspectiva humana, no era una perspectiva de aplastar con los tanques y entrar en Praga, ni tener 2000 residencias repartidas con los integrantes del Partido Comunista de la Unión Soviética, sino que era el sentimiento ese profundamente humano, que creo que está en la génesis del comunismo, que otros lo pueden encontrar, no sé, en el cristianismo o en lo que quiera cada uno. En esa infancia mía, de los años 70, del hipismo, de esa perspectiva del mundo, yo lo recuerdo, lo siento en el cuerpo, había una luz para mucha gente. Digo, había una expectativa, había una utopía. Yo lo que me pregunto hoy, y por eso ponía el ejemplo de la sociedad postdictatorial y lo temático en el teatro, era ¿cuál es la perspectiva de la humanidad hoy? ¿Cuál es la perspectiva de la humanidad cuando no tiene esta cosa como, porque no, que nos estamos enfrentando a nuestra... Un momentito, hay palabras, yo voy a ser moderador. Ya terminé, Carlos. Augusto Boal empieza un libro diciendo que decir teatro político es un pleonasmo, es una redundancia. No existe el teatro no político. Lo que sucede que desde el pensamiento único de la derecha, incluso desde el pensamiento abstracto desde la izquierda, se habla de compromiso político cuando hay un discurso de izquierdas. Pero yo veo 300 espectáculos al año, veo 280 manifiestos, pancartas ultraliberales de derecha, de extrema derecha y de ultraderecha, y 25 más o menos con mensaje de izquierda. Todo es teatro político, porque la actividad del hombre es política y la actividad cultural es política. Y cuando hay un espectáculo que no quiere mover el mundo, ni mover la sociedad, ni mover nada, eso se llama teatro conservador, teatro de derecha. Dicho lo cual, tiene la palabra... ¿Queréis que hablen aquí? Un poquito, esto, ¿no? Sí. Un poquito por alusión, un poquito. Es que cuando os oigo decir que la cultura está podrida, hay algo que no me gusta, que se revela. Si fuera Katy, yo, ahora, que no soy, yo soy Magui Mira, pero bueno, a la cabeza de Katy os diría, no, el Estado está podrido, la cultura no. La cultura es parte de la vida, nunca estará podrida. Va a contestar, que estamos en el tema. Guillermo, y después hay una palabra allí, después vuelves a replicar tú, si quieres. Solo para reforzar esto, que mi rol fue hablar de los puntos de cultura, de una politiquita brasileña. Pero, y va hablando de las dictaduras, habló que empezaron y terminaron en la misma época. En Brasil lo mismo, en toda la América Latina y en el mundo. Era un gran juego de cartas marcadas que continuamos a jugar o a ser jugados en cuando veo a Alberto martelando en la mesa. Brasil, hoy, si ustedes pudieran mirar como un laboratorio, porque el gran Brasil, una nueva potencia, pero somos los últimos en salud, los penúltimos en educación, en cuidados sociales, mismo con todo el trabajo que Lula, PT, Dilma, BAP estamos haciendo, que estamos haciendo, intentando todos. Hay una gran crisis de valor, de pérdida de valores, hay una crisis de la democracia, hay un gran engaño del juego de la política. Hoy estamos dominados por la televisión en Brasil, por los pastores evangélicos, por la agroindustria. Esto no es de Brasil, esto es un juego mundial. Y hay roles para todos nosotros para vivir esto, incluso los que podemos hacer esto a veces.
Entonces me preocupa si cuando hablamos de reconstrucción, de trans, de co, de todo, nosotros muy jóvenes, ahora, antiguamente éramos productores, ahora somos gestores. Hay todo un cambio de palabras, de conceptos, mas que sirven a este juego. Cuando yo pongo acá, la globalización, crisis, la televisión, la pérdida de valores, los más básicos, la violencia, la droga, el crack, la cuestión ambiental, ecológica, todo es un gran juego. El teatro resiste. La crisis del teatro es eterna, continuará, porque estamos refletiendo, ¿cómo se habla eso? Somos espejos de lo que pasa para el bien o para el mal, para la izquierda o para la derecha. Es esto. Bueno, yo quisiera unir un poco con San Sebastián de hace 200 años, ¿no? Con la quema, que no creo que se ha hablado mucho. Yo creo que en las crisis lo primero y en las guerras, ¿no? Lo primero que es la verdad, ¿no? Yo quisiera recordar, bueno, hace 100 años se hizo, en el primer centenario se hizo un monumento terrible en el Alder Dieder, ¿no? Que luego lo tiraron hace poco. Entonces, pues ahora también que en San Sebastián hubo 2000 muertos, ¿no? Eso lo hizo el ayuntamiento hace 200 años. Murió un genocidio espantoso, ¿no? O sea, fue el 20% de la población la mataron. O sea, no fue un incendio, por ejemplo, ¿no? Sino que fueron quemando durante 7 días casa por casa, ¿no? Violaron a todas las mujeres, prácticamente se metían. Entonces, lo primero es la verdad. Y luego hay un dato que ahora, con lo de San Sebastián, ¿no? Hablan de la reconstrucción, porque se juntaron en Zubieta y a los 7 días ya decidió reconstruir la ciudad y tal. Pero lo que no dicen es que San Sebastián, costó reconstruir San Sebastián 2 generaciones enteras. O sea, las murallas, por ejemplo, se tiraron 50 años más tarde, ¿no? O sea, lo que es el bulevar ahora. Y hubo una generación entera de San Sebastián, que los que nacieron hace 200 años, ¿no? Que tuvo que vivir en chabolas. Eso, hay un montón de trabajos de Guartemendía, del arquitecto, y eso, que hubo 3000 personas que vivieron en chabolas, en 155 chabolas, ¿no? Entonces, y ahora la crisis permanente que hay, ¿no? Hay una precarización terrible, ¿no? Que eso pasó en San Sebastián, porque todos tenemos, bueno, ñoños tierras y tal, y parece que es una ciudad súper burguesa y eso, ¿no? Entonces, y yo quisiera recordar eso, y las crisis sobre todo, pues que es la verdad, ¿no? Entonces, en la verdad, pues recordar un poco que este año el Ayuntamiento, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo terrible, ¿no? Hay 1,2 millones de euros para recordar todo eso, ¿no? Y que la crisis, sobre todo, es, y debo recordar un poco que la realidad donostiarra de una generación entera fue vivir en chabolas con una situación precaria absoluta, y que tiene que ver con la crisis ahora, que ahora igual están los edificios enteros, pero se está quedando con todas las crisis, nos están vaciando y estamos quedando las personas, ¿no? Vivas o lo que sea, pero quizás sin ningún capital, y que yo juntar con eso, pues que de esa precarización terrible que hay en la sociedad, pues igual puede ser lo que pasó hace 200 años aquí, puede ser interesante para ver qué hacer de ahora en adelante, ¿no? Aquí el amigo Albert Vidal quiere decirnos algunas palabras. Le he dado la pastilla ya, tranquilos. Bueno, quisiera también hacer un comentario bello sobre el lenguaje teatral, y que, como comentaba al principio, es paralelo a la responsabilidad social del arte, como comentaba Carlos, y es que es importante distinguir entre teatro performántico y teatro literario. En el teatro literario todo viene dicho ya en la lectura. El actor sencillamente da una cierta aura a unas palabras que lo dicen todo. Hay otro tipo de teatro, del cual sí que es verdad me siento mucho más cercano, y en el cual, sobre todo, en la regeneración de los lenguajes no codificados, entramos en el valor del silencio. A través del silencio, y este es lo que pudisteis ver en el trabajo que presenté ayer, y que en unas críticas que pudieran para mí no ser maduras ni fundamentadas, se hace hincapié en el valor literario del texto. Precisamente es al revés. Un texto tiene que tener mancanzas para ser realmente teatral y dar espacio al actor para que comunique esos códigos electromagnéticos vírgenes, porque la palabra está adulterada, ha perdido su valor.
El verbo es una chamusquina, es moneda de cambio de farsantes. El verbo ha perdido su sagralidad, como la Iglesia, las religiones monoteístas o poloteístas. Solo el conocimiento ahora nos redime para llegar a una nueva sacralidad. Y cuidado, es una función también del teatro. Voy rápido, Carlos. Es una función también del teatro ser plataforma, ser altar de esta comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que en momentos veis que puedo alargar un silencio y estoy comunicando unos valores electromagnéticos que al no estar codificados se reciben en el alma del espectador como en un alma de niño. No tratarlos como niños, sino recibirlos desde la inocencia y la crueldad de la naturaleza para renacer en una fuerza telúrica el acto de la comunicación. Muchas gracias. Quiero decirles que son las 5:30, hay una función a las 6 de la tarde. ¿Cuánto tardamos? Sí, no, va. Voy a decir, ¿cuánto tardamos de aquí al teatro? Aquí al principal. Del principal, 10 minutos andando. Vale, o sea, acabamos a menos cuarto para que la gente pueda hacer pipí, pupú y todo eso. Nos queda un cuarto de hora. Adelante. Sí, 1, 2, probando, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Treviño, soy responsable de la agencia Free Art, entre otras cosas. La cultura está podrida en el momento en que está en manos del poder. Y lamentablemente, en estos momentos la cultura está en las putas manos del poder. Y nosotros somos unos putos hipócritas, porque no sabemos, no tenemos recursos y no sabemos cómo afrontar al poder. Esta es mi humilde opinión. Y además, se habla mucho de nosotros, de los que estamos aquí, de la gente del teatro, de los culturetas. ¿Y qué responsabilidad, como dice muy bien Albert, tiene el usuario? El usuario, el ciudadano. Mucha responsabilidad. No carguemos tanto contra el poder, que desde luego que tiene mucha responsabilidad. Pero ¿y la responsabilidad de los que durante todos estos años, y hablo de mi territorio donde vivo, soy ciudadano del mundo, ¿qué responsabilidad tenemos los que durante todos estos tiempos se habla de inicio de democracia, que durante todo este tiempo no hemos, por ejemplo, por decir algo, no hemos sido capaces de tener un poco de cohesión como profesionales dentro del mundo de la cultura para reivindicar un IVA, por ejemplo, en vez de que son 18, que sea un 15. No hemos tenido los cojones de hacer esto y ahora nos lo estamos comiendo porque nos lo han subido a un 21 y somos el país de Europa con el IVA más alto. No seamos hipócritas, señores. No nos miremos tanto al ombligo. Aquí hay una parte de responsabilidad muy grande, hay mucha hipocresía, porque al fin y al cabo aquí se dice mucho que los políticos, pero estamos ahora bajo el amparo municipal. Cuidadín, señores. Y para ti, Carlos, el arte es belleza, sensibilidad. Una afirmación de que el teatro es político y nada más es totalitario y fascista. Cuidado. A mí no me gusta que hables así, perdona. Y menos con esa violencia, no me gusta. ¿De acuerdo? Si puedes, habla de otra manera, te lo agradeceré. Se va por una cuestión fisiológica, vuelve. No, yo cuando nos ponemos así tan estupendos, así muy contradictorio, no sé si el puto poder es del que tú vives o no. Yo supongo que tú no te pones en un teatro a que entre gente por una taquilla y con eso cobras. Tú vas a un funcionario al que le vendes tu producto. Entonces, has hecho muy bien decir el cinismo en el que tenemos. Si no quieres entender lo que significa lo que he dicho yo de teatro político y lo que todo es político, no lo vas a entender. No lo vas a poder entender, pero no vamos a intentar que lo comprendas, sino que admitas que a lo mejor no es totalitario, sino que es un pensamiento más. No soy totalitario ni fascista. Yo no soy totalitario ni fascista. Yo soy violento. Yo puedo ser muy violento y responder a la violencia con más violencia. Y no lo vamos a hacer, porque no se trata de violencia así. Lo que sí creo es que hay que, cuando te pones así, cuando se ponen muchas veces a soltar desde una situación de poder económico y de una situación muy especial, digo, ¿cuál es la alternativa? Si tú no le vendes a los funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid,
¿A quién coño le vendes tú un friar, un patifrí de esos, un espectáculo? ¿A quién? ¿Al público? Van gratis. Que el público, que la ciudadanía tiene mucha culpa por cómo ejercemos el voto, ¿verdad? Está de acuerdo, pero ¿qué alternativa hay? Amigos, les pregunto a ustedes desde las mesas, que estáis desde lugares en donde son democracias, en donde lo cultural es muy flojo, en lugares donde esto es más fuerte, y así. Yo no encuentro hoy en día muchas más soluciones. ¿Que elijamos mejores los políticos? Claro que sí, y son los míos, estupendo. Pero, ¿cómo hay? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la ciudadanía que va a los teatros? ¿Los musicales de Madrid? ¿Es eso? ¿La colonización absoluta? ¿Vamos a hacer todos Disney? Entonces, decidme, porque yo me pongo también así, ¿eh? Yo si me pongo a gritar, no sé, yo grito y tengo una violencia y rompo la mesa de puñetazo. Pero se trata de establecer comunicación desde la racionalidad, desde puntos de vista, para crecer, para saber que estamos en un momento muy, muy jodido, todo, y que no vamos a decir ahora, la culpa es de esto. No, la culpa no es nada. Hemos hecho entre todos, con buena voluntad, nadie ha hecho una ley o una no ley, nadie ha ido a hacer una red de teatros públicos para joder el invento, sino con buena voluntad. Lo que pasa que después eso se ha convertido en algo inviable. Las ferias se han hecho con la magnífica voluntad de cumplir un objetivo, que hoy les podamos criticar, obviamente, y de periodismo cultural, y la gestión cultural, y los artistas y todo, pero es lo que tenemos que arreglar. Y el 21% del IVA, pues eso te lo van a quitar cualquier día. En cuanto estén muy apurados, te lo van a bajar al 10 y vamos a decir, el Daniel Martínez va a decir, he conseguido bajar el IVA al 10%. Eso es una anécdota dentro de lo que estamos hablando, que para mí era más serio y más profundo. Y yo, cuando decir teatro político, es decir, he dicho que los que dicen que es belleza y así, eso para mí es un discurso de extrema derecha. Así, y lo digo, y lo mantendré. No se intenta cambiar nada. La belleza puede ser una belleza. ¿Quién ha dicho que la belleza no es política? ¿Qué es la belleza? Si es un concepto político. Entonces es lo que decía el personaje de Magui. Eso es una lección de lo que es las cosas. ¿Qué es la privacidad? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? Eso es política. El redondo de ternera que nos hemos comido hoy es política. ¿Ok? Carlas, y te estimo, te quiero. Allí va a hablar el señor. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta porque creo que he oído, es el chico del Fernando, el de la derecha, Sí, creo que he oído que es de Gasteiz. Quisiera preguntarle a ver si están haciendo, es el 200 aniversario de la batalla de Gasteiz, y en la Plaza de la Virgen Blanca hay un monumento terrible que es ahora justo 2 meses antes que San Sebastián. Quisiera saber si están haciendo actos parecidos en Vitoria con eso, no sé si tiene que ver, pero... Pues no tengo ni idea. Con lo que comentaba antes sobre Donosti lo he hecho desde la total desconocimiento sobre lo que había, pero sí intentaba traer una realidad, o sea, como hacer un ejercicio de colocarnos en aquella situación, obviamente sin intentar hacer historia. Simplemente, es más, con lo que tú has contado, creo que todavía se podría hacer una mayor traslación de lo que fue aquella realidad para también ver qué herramientas tendríamos que utilizar en esta realidad, ¿no? Y cómo ir pasándola. Es decir, lo que pasa es que he pasado muy rápido con esto de los 10 minutos, que han sido 5, etcétera, etcétera. Pero para nada pretendía intentar hacer historia en absoluto, ni decir en todo eso. Y en cuanto a Vitoria, no, de verdad que no tengo ni idea si van a hacer algo o no. Ese monumento de Wellington, de la independencia, aquella cosa, ahí en la Virgen Blanca, en Gasteiz, es como algo que la gente sabe que está, que hay palomas y que hay un parterre, pero no saben muy bien qué significa. ¿Eso qué es? La batalla de Vitoria. Batalla de Vitoria, ¿sí? ¿Dónde fue? Aquí. Creo que de no. Wellington, está allí, ¿no? Y sí, pero no está asumido ni como trágico ni como no. Te lo digo porque cuando llegué en Vitoria, hice un espectáculo con los 700 años de la fundación de Vitoria, de Nueva Victoria, y lo que recuerdo es eso. No, además no fue en Vitoria, en realidad Vitoria no, como tal no lo sufrió. La batalla de Vitoria fue como, creo que por la zona de Legutio o por ahí más o menos. Sí. O sea que en realidad la ciudad como tal no sufrió ni un asedio, ni un... Tenemos 5 minutos si alguno de la mesa quiere responder. Tú te has sentido muy
muy dolorida por eso de la podrida. No, ya. No, es muy interesante. Se han abierto aquí grandes debates que podríamos estar horas, como no las tenemos, ¿no? Pero, en fin, yo tengo más me gusta sumar y no excluir. Y entonces, pues también me gustaría decir algo a propósito de lo que ha dicho aquí el maestro, porque Albert es un maestro referente al teatro de texto, ¿no? A mí no me parece que el teatro de texto esté en esa situación tan entre comillas, bueno, no sé decir lo que has dicho, pero lo has dicho muy bien. Yo creo que mi opinión es que en el texto está todo, del texto nace todo, pero el texto no lo es todo. Entonces, yo como actriz, cuando trabajo con un texto, me siento exactamente igual de libre que ha comunicado, como también ha comunicado Albert, cuando él trabaja sin texto. Simplemente quería hacer esa suma, nada más. Que nos sumamos el uno al otro. Sí, señor. Iván, ¿queréis ir cerrando desde la mesa? Solo me hizo pensar el compañero, y lo pienso de acuerdo a la situación de España, y me veo a nosotros en América. Yo vengo del teatro independiente, soy actor, 30 años trabajo por un proyecto artístico exitoso, pero económicamente inviable. Un día vendo mi casa para pagar las deudas de mi equipo teatral. A los años, el gobierno progresista me convoca para oficialmente tener un cargo de gestión y de decisión. Creo que alguien se equivocó cuando te nombran, porque vengo de la orilla independiente y pienso, ¿qué hago? ¿Me quedo con mi independencia, mi principismo? ¿Soy más valiente, soy muy coherente si trabajo solo en la orilla del independiente? ¿O una vez que el gobierno, que tiene otro signo, con otro espíritu, intenta sumar a los artistas en esta dirección? Asumo mi responsabilidad, me embarro un poco, me enchastro, acierto, desacierto, o me quedo en mi casa, impoluto, como actor, Y este lugar complejo es el que uno trata de asumir. Me debo equivocar, lo pienso en 10 cosas, pero sé que la inspiración es absolutamente noble, de otro signo, y para corroborarlo y para no olvidarme de mí, sigo actuando, sigo escribiendo, sigo dirigiendo, para tratar de no perder la huella, pero desde el lugar de la responsabilidad, porque toda la vida dijimos que queríamos los artistas estar al frente de la cosa cultural. Cuando hoy estamos los artistas, ¿qué voy a decir? ¿Que vengan los burócratas? No, que estemos los artistas. Yo sabré que me mandaré la macana más grande del mundo, pero va a ser bien intencionada, como me aman, no tengo ningún problema con la egolatría ni con figurar en los diarios, y nada. Y ese lugar es un lugar complejo, humano, de discernir todos los días políticas y de saber si la plata se pone acá o allá. Lugar complejo, pero ¿no es mucho mejor este lugar, miro a mis compañeros de América, augural, con todas las contradicciones, que cuando estábamos sumergidos en los años 70 en las cárceles, en las torturas? Por favor, si alguien me dice que ese mundo es mejor... Además, fíjense la historia como es. Este bolígrafo que tenía Guillermo Reis pone INAE, Instituto Nacional de las Artes Escénicas, es decir, que además ayuda a la cultura porque podemos escribir. ¿Quieres poner alguna rúbrica, Guillermo? Yo solamente para decir que a nosotros, somos 3 brasileños acá, me da envidia lo sanguíneo que son. Tal vez si discutísemos más así, ganábamos la copa. Eso ya está escrito. Que no le quiero decir a los compañeros de Brasil que recuerden el año 50, el fantasma de Maracaná, se acerca el próximo mundial. No, simplemente eso quería. 2012. Señores, ha sido maravilloso poder hablar de las cosas que nos interesan, de escuchar otras voces, otros planteamientos, de enfrentarnos a gritos con la gente, desde posturas diferentes. Viva la vida, viva el teatro. Muchas gracias. Gracias.